Hola, buen día. La idea de este video es hablar un poco de la estrategia para rendir la Fachsprachenprüfung, la parte 1, que es la parte de la anamnesis. En esta parte tenemos 20 minutos para realizar una anamnesis, hablar con el paciente y proponer una terapéutica muy básica. Por lo tanto, es importante utilizar siempre el mismo método, las mismas preguntas en los mismos lugares de la hoja para llegar en ese tiempo a realizar la mayoría de las preguntas posibles y anotarlas en la hoja, que es lo más importante. El método que me sirvió a mí es usar dos hojas. Uno recibe hojas, o sea que puede usar las que quiera. Usar dos hojas A4 al mismo tiempo y ordenar los temas de acuerdo a después cómo uno tiene que ordenarlos en la Arztbrief. Entonces, antes del examen o en el tiempo de preparación, ya colocar, digamos, los puntos, pero bueno, obviamente no escribiendo todas las palabras, sino por ahí las primeras letras de cada una, como para no olvidarse. Primero uno se presenta como médico y luego lo primero es preguntar el nombre. Acá, en cuanto al nombre, los nombres siempre son un poco difíciles, entonces siempre conviene preguntar que el paciente deletree el nombre. En cuanto a la edad, el peso y la estatura, conviene siempre repetir el número que el paciente le dijo de la altura o el peso y que el paciente escuche el número que uno le está diciendo con el fin de confirmar que el número sea correcto. Un error en estos números, la verdad que es un error bastante grave en el examen y es una mala forma de empezar la prueba. Después, en la anamnesis, la idea es siempre preguntar de una forma ordenada, de modo tal de no olvidarse preguntas o datos importantes. Generalmente los síntomas tienen un recorrido a lo largo del tiempo, por lo cual yo utilicé siempre esta memotecnia, que obviamente es una memotecnia en español, que es de aparición, localización, intensidad, carácter, irradiación y métodos de atenuación para el dolor. Se puede usar para otros síntomas también. La idea de esto es aprenderse directamente las preguntas en alemán y hacerlas una atrás de la otra y anotar rápido los datos que le dice el paciente. O sea, seit wann haben Sie die Schmerzen, wo sind die Schmerzen, wie stark sind die Schmerzen auf der Skala von 1 bis 10, wie sind die Schmerzen, strahlen die Schmerzen irgendwohin aus und was haben Sie gegen die Schmerzen gemacht oder was haben Sie gegen die Schmerzen eingenommen, o sea, qué medicamento tomó contra los dolores. Otra cosa importante en cuanto a los accidentes, sobre todo, es el mecanismo de producción. El paciente generalmente al principio empieza a hablar un montón de cosas una arriba de la otra, entonces generalmente es recomendable de una forma muy formal interrumpir al paciente, pedirle que espere un ratito. Es una mala idea que uno anotar cosas en el papel mientras el paciente está hablando, porque generalmente uno o escucha o presta atención en lo que está anotando, entonces mientras uno está anotando se pierde información y eso es importante y los profesores se dan cuenta y después preguntan a uno sobre esos detalles. Acá hay que recordar que la prueba es una prueba de idioma, entonces muchas veces preguntan, bueno, cambió la rueda del auto, ¿qué rueda había cambiado? O ¿con quién la había cambiado? ¿Era un amigo? ¿Era el primo? ¿O quién llamó la ambulancia? ¿La llamó él? ¿La llamó la esposa? ¿La llamó una persona que pasaba? Detalles, digamos, de la anamnesis que uno por ahí se tiene que acordar, pero también a veces uno tiene que anotarlo. Y si mientras uno está anotando algún dato importante le dicen eso, generalmente uno directamente ni lo percibe y después no hay forma de responderlo. Otra cosa importante acá es que muchas veces el paciente simula estar nervioso, simula estar con mucho dolor. Uno ahí tiene que ofrecerle al paciente algún medicamento, ofrecerle un poco de agua o pedirle que se calme y decirle, bueno, que ya está en el hospital y que está en buenas manos y demás. Después viene una parte en la cual hay que tener cuidado cuando el paciente dice muchas cosas una junto a la otra, porque por ejemplo, si el paciente dice, bueno, yo tengo hipertensión arterial, hace 2 años me pusieron un stent y por eso tomo enalapril, por ejemplo, son 3 datos que van en lugares diferentes. Uno es una operación, otra es una Vorerkrankung y otra es una medicamentosa anamnese. Entonces, si el paciente dice todas las cosas juntas, uno ya lo puede anotar para ahorrar tiempo, pero cuando uno llega de nuevo al interrogatorio de esa parte, es conveniente siempre repetir lo que el paciente dijo. Uno le dice, bueno, usted ya me dijo que tuvo un infarto de miocardio. Aparte de eso, ¿tiene algo más? ¿Fue operado de otra cosa? O lo mismo la medicación. Uno dice, bueno, usted me dijo que tomaba enalapril.
aparte de eso, toma alguna otra medicación. Entonces, en este caso es importante no repetir las preguntas porque tanto los profesores como los pacientes también en la vida real como que se enojan, digamos, y uno dice, bueno, pero usted ya me preguntó eso, o sea, ¿por qué me lo está preguntando de nuevo? O ya le dije eso. Entonces no es tampoco algo tan grave, pero es como que se genera una situación incómoda cuando el paciente le dice, bueno, pero eso yo ya se lo dije, digamos, ¿por qué me lo está preguntando de nuevo? Así que bueno, mejor repetir lo que ya dijo el paciente y preguntar si tiene algo más. En cuanto a las enfermedades previas o las operaciones previas, es importante repetir o preguntar de nuevo si uno no está seguro verdaderamente a qué se está refiriendo. La idea es no pasar por alto algo que uno no conoce. Generalmente las cirugías son bastante frecuentes, pero si uno no tiene idea, digamos, de lo que le está diciendo el paciente, hay que repreguntarlo de nuevo y estar seguro de por lo menos tener una orientación de dónde se operó, o sea, qué articulación o qué órgano, cuándo se operó, cómo fue la operación, bueno, y si tuvo complicaciones o no. Pero es un error muy grave si uno pasa por alto una operación, por ejemplo, o un medicamento o algo, y uno no sabe lo que le dijo, por lo tanto después uno no lo puede escribir, y ahí, digamos, es un error bastante grave en realidad. Después, los medicamentos, generalmente uno tiene, bueno, como habíamos dicho, repetir los que el paciente ya dijo, preguntar siempre si toma algo más, siempre hasta que el paciente diga no tomo nada más. Y después muchas veces el paciente va a decir un nombre comercial. Si el paciente no sabe el nombre de la droga, uno puede escribir nombre comercial, pero es recomendable siempre poner para qué se usa el medicamento, o es una pastilla contra la alergia, o que el paciente no recuerda el nombre directamente, porque nombres comerciales hay 1.000.000 y uno por ahí no se va a acordar todos. Sí es recomendable aprenderse todos los nombres comerciales que están en los protocolos, que no son muchos porque esos son generalmente los que entran, no los suelen variar mucho. En cuanto a las noxas, bueno, preguntar si fuma o no, saber calcular los pack year, o sea, los paquetes por año que fuma el paciente. Generalmente con anotarlo eso ya es suficiente. En cuanto al consumo de alcohol, eso es muy frecuente acá en Alemania, y es importante que el paciente especifique bien qué tamaño tiene las cervezas que toma o de cuántos mililitros es la botella. Generalmente cuando dicen una vía es una botella chiquita, pero es mejor siempre volver a preguntarlo para uno estar seguro. Después, en cuanto a las drogas, siempre uno tiene que preguntar de una forma muy formal. Disculpe usted que haga esta pregunta, pero tengo que anotarla acá en el formulario. ¿Tuvo usted contacto con las drogas en algún momento cuando era joven? Pero siempre muy formal, no directamente preguntar de drogas o no. Bueno, las alergias, preguntar si tiene alergias o intolerancias a algo y preguntar cómo reaccionó con eso, o sea, si fue internado, si tuvo solamente picazón o cómo fue tratado también. Luego, la social anamnese, los trabajos es recomendable también aprenderse lo que significan los trabajos que están en los protocolos. Entran siempre los mismos, los varían muy poquito, pero acá lo más importante es si uno no sabe o no tiene idea, digamos, de lo que el paciente hace en el trabajo, no está claro lo que hace, es preguntar directamente qué hace en el trabajo, o sea, a qué se dedica, tiene carga física, levanta cosas pesadas, tiene que limpiar, qué es realmente lo que hace. Entonces cuando el paciente por ahí le describe un poco mejor lo que hace, uno por ahí se hace un poco más la idea de qué trabajo es el que el paciente está haciendo. Porque hay algunos empleos que si uno por ahí no conoce la palabra, por ejemplo hay uno que se llama Schaffner, que es el que es la persona que controla los tickets en el tren o en el colectivo, y si por ahí uno no sabe la palabra, si el paciente le dice bueno, yo controlo los tickets en el colectivo, por lo menos uno puede poner controlador de tickets en el colectivo y pasa, digamos, o sea, no es tan grave. Lo grave sería no saber lo que el paciente hace y después no poder anotarlo en la historia clínica. Bueno, después preguntar si está casado o no, si vive solo o no. Y por último, la familia en anamnese, poner, digamos, si preguntar primero si los padres viven o no y si tienen determinadas enfermedades o no. Lo mismo siempre preguntar si tiene hermanos y si los hermanos tienen alguna enfermedad importante o no. Hasta acá uno ya hizo todas las preguntas y la idea es por ahí rápidamente repasar, que uno no se olvide ninguno de estos puntos. Por eso decía que es mejor por ahí uno cuando ya tiene anotadas las palabritas, digamos, que de cada punto, es más difícil olvidarse un punto entero, que eso puede pasar en el examen también y sería algo medianamente grave. Luego de eso, bueno, hay que decir qué es lo que uno
supone que puede llegar a tener el paciente y cuáles son las posibles medidas que uno puede llegar a tomar. Para esto, uno siempre tiene que decir: yo primero haría el examen físico, que eso se hace siempre, luego yo pediría un laboratorio, que eso también por cuestiones del examen, digamos, se pide siempre un laboratorio para controlar los factores de coagulación o algo, y luego yo haría un examen de una radiografía o una tomografía o una resonancia. Si queda tiempo, el paciente puede llegar a preguntar: doctor, yo me puedo ir a mi casa después de esto. En general ahí lo conveniente es aprenderse alguna red de Mittel que diga: mira, vamos a esperar los resultados y después de los resultados vamos a evaluar si usted se puede ir o no. Y si es algo muy claro, como por ejemplo un infarto de miocardio o una sospecha de infarto de miocardio, en ese caso decir: bueno, probablemente no, pero siempre es preferible decir: esperamos los resultados de los estudios y después vemos qué más se puede hacer. Bueno, espero que les haya servido este comentario. La verdad que esto es de mi experiencia personal y de lo que me pasó a mí en la prueba y las cosas que más me ayudaron a pasar este examen. Si tienen algún consejo o algo que les parezca importante que no haya dicho, por favor déjenlo en los comentarios, que la verdad me sirve de mucha ayuda como para mejorar el video. Esta estrategia de examen es algo sumamente personal. Obviamente que esto es solamente una recomendación del orden de las preguntas. Uno lo puede hacer de la forma que uno se mantenga más cómodo, pero lo más importante a mi entender es hacer siempre las mismas preguntas. O sea, no variar gramaticalmente las preguntas. O sea, si uno pregunta de una forma, hacer siempre la misma pregunta de la misma forma. No variar, porque después uno en ese momento tiene que elegir entre 2 o 3 preguntas para preguntar lo mismo, y con una sola pregunta ya alcanza para preguntar el síntoma. Y otra cosa es escribir siempre las cosas en el mismo orden, en la misma posición de la hoja. Entonces uno, por una cuestión de memoria fotográfica, uno ya después detecta que está faltando algo y uno ya va y después lo pregunta. La idea es no olvidarse de preguntar algo, que eso por los nervios, el estrés del momento y demás puede llegar a pasar. Y muy importante lo que había dicho de interrumpir al paciente de una forma muy política, decirle: bueno, no entendí esto, por favor repítalo, por favor lo puede deletrear. Siempre pedir que deletree el nombre, pedir que repita los números. En caso de que por ahí sea un nombre comercial de un medicamento, uno le puede decir al paciente que lo deletree al medicamento. Eso no estaría del todo mal, porque en una consulta real uno podría leer el medicamento si el paciente lo tiene con él, o pedirle también que lo deletree. Lo mismo que los oficios. Los oficios generalmente entran siempre los mismos que están en los protocolos, pero la idea es que si uno no entendió, digamos, directamente a qué se refería el paciente, la idea es preguntar de nuevo qué es lo que hace en el trabajo, qué actividades hace y dónde trabaja, y volver a preguntar hasta que uno más o menos tenga idea de a qué se refiere el paciente. Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias.